Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que nos sintonizan. Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y estamos en otro episodio más de este podcast de psicoterapia de liberación somática. Y el día de hoy, pues me he propuesto armar una serie de episodios que tengan que ver con el tema de agresiones a la forma, agresiones al cuerpo. Yo creo que hay diferentes formas de agresiones, hay unas muy obvias, digámoslo así, muy brutas, pero también hay otro tipo de agresiones que son mucho más sutiles, que son más difíciles de identificar, quizás hasta cierto punto formas también que son normalizadas, formas de maltratar al cuerpo y también obviamente desde otra perspectiva, pues también hay formas de buen trato, hay formas donde podemos lidiar con nuestro cuerpo también desde la compasión y del amor. Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada, ella es Miriam Tornero, ella es licenciada en nutrición, naturópata, es experta en iridología, de lo cual también brinda talleres, ¿verdad?, de lectura del iris, tiene un posgrado en Francia y también ha iniciado su propio proyecto de negocio que se llama Armonia México, que a ratito aquí vamos a poner sus datos. Y bueno, pues también con ella hemos hecho alguna labor de colaboración, de interconsulta con pacientes para ir tratando todo este tema de la alimentación, de la nutrición, de la obesidad, que obviamente va a tocar temas que tienen que ver con las emociones, con el cuerpo, con los traumas, etcétera. Miriam, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias por esta impresionante presentación. Estoy muy bien, bien contenta de volver a este encuentro contigo, que me encanta platicar contigo, me encanta escucharte en terapia, en todo. Ahora sí que feliz de compartir. Y hola a Muy todos bien. conectados, bienvenidos. Súper interesante el tema. Oye, Miriam, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Podríamos decirlo así. Hay veces que nuestro cuerpo se resiste a adelgazar. ¿Qué pasa cuando una persona está constantemente, como, vamos a llamarlo así, como con una lucha? O sea, es algo muy frecuente con lo que yo me encuentro, no solamente con mis pacientes, sino en la vida cotidiana, en mí mismo. Hay, digamos, ahí una cruzada política, económica. México tiene los primeros lugares en obesidad, diabetes, hipertensión. Somos el top mundial del consumo de Coca-Cola. Pero pues hay una lucha. O sea, hay una lucha en contra del cuerpo y eso también genera un segundo estrés, ¿no? ¿Qué pasa con esto, Miriam? Bueno, el tema, justo hoy le explicaba a una paciente lo complejo que es el sobrepeso. El incremento de peso ahora en México y bueno, y en el mundo es un fenómeno que para nosotros como nutriólogos o profesionales de la salud en general es verdaderamente un reto actualmente manejarlo porque resulta que intervienen diversos factores. Yéndome directamente a lo que sucede, pues resulta que la grasa se almacena como mecanismo de defensa. No olvidemos que la grasa corporal está hecha para proteger a los órganos de una agresión. La grasa corporal está hecha para mantenernos vivos en un periodo de hambruna, por ejemplo. El reservar grasa es justamente generar reservas para cuando yo ya no tengo lo suficiente, estas reservas van a entrar a jugar el papel fundamental de hacerme sobrevivir. Entonces, por un lado, tenemos que la grasa es un mecanismo de protección del cuerpo, o sea, dejemos de verla como enemiga, es la mejor amiga que tenemos en la cuestión fisiológica. Y luego también está un tema de retención de líquidos. El agua en el cuerpo pesa mucho y nos infla. Imagínate tú un globito con agua, obviamente pues el globito está así aguadito, gordito, y mucho de lo que las mujeres u hombres retienen como exceso de peso
es precisamente el agua, y el agua tiene exactamente la misma función que la grasa, que es protegernos de alguna agresión. El agua, a diferencia de la grasa, es como más una situación emocional. A través del agua se mueven las emociones, se conducen los minerales, y en biodescodificación o en otras disciplinas la relacionan mucho con tema emocional. Entonces, si yo guardo agua, muy probablemente sea mucha carga emocional que no he logrado desahogar. Entonces, también el agua está ahí para proteger a mi cuerpo y me empiezo a hinchar de agüita, de agüita, de agüita. Y tercero, procesos inflamatorios. La mayoría de mis pacientes, si tienen grasa, exceso de grasa en su cuerpo, exceso de grasa, de agua en su cuerpo, pero también un proceso inflamatorio muy importante. Yo les explico a mis pacientes, a ver, ¿qué sucede cuando te machucas un dedo? Tu dedo Ujú. hincha y no le dices que tu dedo está gordo, no le dices a tu dedo que tiene exceso de grasa. Tu dedo está en un proceso inflamatorio en donde hay mucha agua, hay muchas proteínas, todo el sistema inmunológico y todo lo que repara el cuerpo está ahí concentrado, entonces se genera como una inflamación en donde todo el ejército diseñado en el cuerpo para reparar esa agresión está concentrado ahí y por eso se hincha. Y el 90% de mis pacientes tienen procesos inflamatorios activos por muchas causas. Esto puede venir desde un problema digestivo, intestino irritable, exceso de estrés, obviamente, alguna situación de falta de minerales, que más adelantito podríamos hablar de eso, cualquier desajuste hacia el exceso o hacia la deficiencia de nutrientes activa procesos inflamatorios. Entonces, ya el control de peso se vuelve necesario un abordaje sistémico, integral y holístico. Ya no está tan fácil. Hasta ahí me quedo ahorita, a ver qué opinas tú. Oye, pero voy a, de todo esto, vamos con lo primero que iniciaste, ¿no? O sea, la grasa, algunos lo plantean como un sistema, el sistema adiposo, y de hecho como un sistema inteligente, porque no es que la grasa esté ahí como que se arrumbe, sino hay toda una lógica, hay todo un proceso de tipo metabólico, y la grasa tiene, como tú bien lo dices, tiene una función defensiva, guarda calor, tiene un elemento, una función también de aislante, también tiene que ver con nuestros genes paleolíticos de ahorro, ¿no? Está muy conectado también con nuestro hígado, este, pero también como tú bien lo comentas, pues la grasa tiene también una función defensiva a nivel emocional, ¿no? O sea, yo creo que al hablar de la grasa, ya no tanto si hablamos de obesidad o no, sino hablar de grasa en el cuerpo en términos generales, pues sí estamos hablando también de un mecanismo inteligente que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tú ahí, yo creo que ese es un elemento que conecta, por un lado, la parte emocional con la parte de la alimentación, ¿no? Tú, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían, digámoslo así, las defensas emocionales de la grasa? O sea, cuando llega una persona, un paciente o una paciente contigo, y no sé si tú alcances como a darte cuenta de que el tema quizás de la acumulación de grasa, hasta el tipo de acumulación de grasa en ciertas partes del cuerpo, y ustedes lo tienen muy bien estudiado, que si es de pera, que si es de manzana, que si es se va la grasa hacia abajo, se va la grasa hacia arriba, va a los cachetes, no sé, o sea, hay toda una redistribución de la grasa, pues también tiene que ver con una historia biográfica, no solamente de alimentación de las moléculas que consumimos, sino también a nivel emocional o una falta de alimentación emocional. ¿Tú qué es lo que has observado en este ámbito? Ay, bueno, esto es un tema muy interesante. De entrada, la grasa, por ejemplo, por exceso de preocupaciones o estrés, es muy clara, sobre todo en hombres, también obviamente se presenta en mujeres, y es la clásica pancita del varón que está así como que le llaman la panza chelera, ¿no? Es una constitución muy clara cuando las glándulas suprarrenales ya están fatigadas, que están en una fatiga adrenal, así se llama,
produjiste demasiado cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces eso genera una característica muy peculiar que es el abdomen muy abultado. Entonces podemos tener pacientes con piernas muy delgadas, con brazos muy delgados y una panza. Y la panza pues es grasa, ¿no? Al final de cuentas. Eso se debe a que crónicamente estuvieron produciendo mucho cortisol y actualmente siguen estresados, pero ya hay una fatiga adrenal y entonces se presenta eso. Obviamente ahí el abordaje es mucho alimentar a las suprarrenales con minerales, nutrientes, obviamente descanso. Entonces es un tipo de reserva de grasa. Otro tipo es en las mujeres cuando almacenamos mucha grasa a nivel de la cadera, que es justamente la forma de pera, pues está ahí muy relacionado con temas hormonales y hay ya algunos estudios que sugieren que pudiera ser en cuestiones ya de emociones o de dinámicas de vida, que hay un tema ahí de orden sexual, ¿no? Alguna situación sexual no acomodada en donde pues hay mucha tensión, a lo mejor tú sabrás más de eso, hay mucha tensión a nivel de cadera y justamente la grasa viene como a proteger esa zona. Recordemos que la grasa pues es como una esponja que si tú golpeas al órgano en esa zona, pues el órgano va a estar protegido por esa esponjita, entonces de alguna manera el cuerpo va directamente a llevar grasa a esa zona para proteger al órgano, que a lo mejor no es una agresión real, a lo mejor fue una agresión en la niñez, a lo mejor alguna situación de creencia, de paradigma, que hace que el cuerpo lo lea y entonces, bueno, vamos a llevar grasa a esa zona porque definitivamente ahí es donde tenemos que proteger más, ¿no? Al final creo que el cuerpo tiene una tremenda inteligencia que está justo diseñado para llevar ciertas cosas a ciertos lugares, incluida la grasa. Y grasas más viscerales, que son, pues ahora sí, esa forma de pera, ¿no? O sea, la grasa en pera es exceso de grasa en vísceras, y pues todas las vísceras tienen pues estas funciones vitales, entonces mucha grasa en corazón, mucha grasa en hígado. El hígado, por ejemplo, yo lo he visto muy claramente, cuando hay hígado graso, hay una situación muy fácilmente detectable de exceso de ira o resentimiento, por ejemplo, como personas hiperreactivas, muy iracundas, y esa grasita, como el hígado trabaja mucho con la emoción de la ira, pues la grasita va ahí, tiene la intención de proteger al hígado, y eso hace también una forma más de pera. Oye, es que ahorita tocaste un punto que también me voy a volver a regresar, pero es el tema de la fatiga adrenal. O sea, este tema que ahí lo mencionaste y que de alguna forma va a estar, creo yo, por lo menos desde la perspectiva en la que yo he atendido a pacientes, va a estar, digamos, ahí como en el centro, ¿no? Por el tema del estrés, por el tema del cansancio. O sea, sí hay como este, una condición sociopolítica en este modo de producción del capital que tiene que ver con la exigencia, lo que hablábamos hace a rato tras bambalinas, ¿no? O sea, de la inflación, el dinero, las deudas, los pagos, a eso súmale las relaciones interpersonales, la soledad, la sensación de no ser suficiente, o sea, toda esta carga de estrés económico y social, pues nos va a pasar una factura y a lo primero que va es hacia las suprarrenales. Entonces, ahí pareciera que entramos en un modo de lucha, huida en nuestro sistema nervioso y esto hace que efectivamente pues se bloqueen también ahí nuestro nervio vago, nuestros intestinos, nuestras vísceras y que junto con la mala alimentación, junto con otra serie de elementos emocionales, pues también eso va haciendo el caldo, el de cultivo perfecto para todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y lo conecto mucho con lo que mencionabas también en esta parte del proceso inflamatorio, o sea, cómo la fatiga adrenal nos va llevando hacia un proceso inflamatorio
pues que va generando todas estas consecuencias. Y me parece, no sé tú, que este proceso inflamatorio nos lleva a problemas autoinmunes. O sea, actualmente estoy viendo muchos pacientes que traen problemas autoinmunes, o sea, ya llegaron a un nivel del proceso inflamatorio que a lo mejor en otros tiempos lo verías como a los 70 años, ¿no? Pero actualmente personas de 30 años, personas de 25 años, personas de 40 años ya se encuentran en un proceso de enfermedades autoinmunes, que también ahí hay otro tema, porque cuando van con los médicos, pues los repletan de medicamentos. Yo he tenido pacientes que están tomando hasta 9 medicamentos, entonces, pero no hay ningún proceso también de pedagógico, de enseñanza del buen comer, de hacer ejercicio. O sea, también es solamente, ahí te van los medicamentos, pero no cambies tu estilo de vida, no cambies tu forma de pensar, ¿no? ¿Tú cómo ves toda esta pandemia, ¿no? Que estamos viviendo en ese sentido? A mí me roba el aliento porque me parece alarmante tanto vivirlo en mí y en mi entorno como profesional de la salud que veo. Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención y hoy justo platiqué con la inteligencia artificial, que también está súper de moda, porque yo estoy viendo de manera alarmante un incremento en el hipotiroidismo en mujeres. Entonces yo le decía a la inteligencia artificial, oye, dame reportes del incremento en México en porcentaje. No me dio el dato porque, no sé, creo que no estaba actualizado algo, pero sí le pedí la principal causa de hipotiroidismo en mujeres y justamente mencionó la enfermedad de Hashimoto, que es un hipotiroidismo que se desarrolla a partir de un problema autoinmune en donde el sistema inmunológico elige a la glándula tiroides para atacarla y no funciona bien. Entonces, ese es solo un ejemplo de cómo la enfermedad autoinmune se ha disparado tremendamente. Concuerdo completamente en que deriva de procesos inflamatorios y que están relacionados con estrés. Y entonces, una de las razones por las que tengo éxito en consulta, y me atrevo a decirlo que ha sido un éxito, es justo porque una de las aristas principales o de los abordajes medulares que yo llevo a cabo es justo el manejo del exceso de cortisol en sangre y además alimentar o fortalecer a glándulas suprarrenales. Eso hace que una paciente que tiene 20 años queriendo bajar de peso o que incrementó de peso por cuestiones de la vida moderna, estrés, alimentación, baje más rápido o se desbloquee en esta parte de no poder perder peso. Ya no hay manera en la vida moderna, desafortunadamente, de que cualquier enfermedad que tratemos no pasemos primero, sobre todo los que vivimos en ciudad, tenemos que pasar como profesionales de la salud por un proceso en donde ayudamos al paciente a relajarse, bajar niveles de cortisol y rehabilitar suprarrenales. Porque precisamente lo mencionaste, exceso de cortisol es igual a un intestino que no funciona. Si el intestino no procesa bien los alimentos, se maldigieren, se vician y se convierten en grasa. O llegan a irritar más la mucosa intestinal y las microvellosidades ya no funcionan, ya no hay absorción de nutrientes, hay desnutrición, igual a más estrés, ¿no? Entonces, el cortisol te afecta directamente intestino, el cortisol te afecta directamente el hígado, el cortisol no te deja dormir, el cortisol te inflama, el cortisol afecta a tu sistema inmune, te enfermas más. Entonces, conectamos ahí varios puntos de la enfermedad moderna del ser humano y que además yo me pregunto cómo la vida moderna seguimos en esta misma dinámica sin cuestionarla, en donde no nos permitimos una siesta, no nos permitimos dormir bien, no hay manera de relajar la mente para liberarnos un poquito de, bueno, sí, las deudas, bueno, los hijos, bueno, la pareja. Me parece que al contrario va avanzando a niveles pues increíblemente altos y pues yo creo que el tema de la salud está como en una situación crítica que deriva mucho de esta situación del estrés y hablando del tema de la autoagresión, yo creo que es la forma más efectiva y directa de agredirnos como personas
esta parte de estresarnos tanto y fatigar nuestras glándulas suprarrenales. Vamos con eso. O sea, ya estamos entrando ahí un tema que a mí me encanta porque fíjate que ahorita que estoy, por cierto, les recuerdo que tengo otro canal de YouTube que se llama Acomodar el alma al cuerpo. Y fíjate que en ciertas culturas se plantea que se han planteado dónde reside el alma, ¿verdad? Están desde el tema de la silla turca, el hipotálamo, los microtúbulos en las neuronas, la garganta, el timo, el corazón, el hígado, el, en el jara, ahí en... Pero hay algunas culturas que plantean que el alma se encuentra en lo que los chinos llaman el Ming Mei, las Sí. puertas de la vida, en la grasa del riñón, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina tradicional china, cuando vemos este cansancio adrenal, pues todo nuestro sistema energético de riñón-vejiga empieza a fallar. Entonces empieza, digamos, energéticamente a bloquearse. Y tú mencionaste ahorita que llevas a cabo un tratamiento ¿para qué? Del riñón. A ver, cuéntanos, eso me interesa. Yo quiero eso. Sí, claro que sí. Bueno, primero es hablando un poco esto de la agresión del cuerpo. O sea, las personas llegan a mi consulta con deficiencia de minerales, con deficiencia de vitaminas, con un ayuno mal llevado, porque esto de escuchar del ayuno y el ayuno, la gente se lanza a hacerlo y es importante que sepan que hay que preparar al cuerpo para realizar cualquier tipo de ayuno. De otra manera se convierte en un estrés. Lo que quiero decir con esto es que las personas llegan pues con un estrés orgánico, biológico, mental, emocional muy elevado, ¿no? Al 100% de mis pacientes yo les manejo un protocolo de disminución de niveles de cortisol y de rehabilitación de glándulas suprarrenales. Te lo traduzco. El exceso de cortisol se puede desintoxicar del cuerpo y de la sangre con ciertos suplementos y con herbolaria. Por ejemplo, el suplemento de los suplementos que yo más uso es el vinagre de sidra de manzana y algún tipo de magnesio. En mi caso, a mí me gusta trabajar con cloruro de magnesio, me funciona muy bien. Entonces, estos dos suplementos pueden ser otros, ¿eh? Digo, hay muchísimos que tratan exactamente lo mismo, pero esto es lo que yo trabajo. Vinagre de sidra de manzana es un fermento, es una sidra, que si ya nos vamos más a términos de energía vital y de calidad sutil del alimento, cuando tú trabajas un fermento, trabajas la vida, trabajas la luz, trabajas procesos enzimáticos, o sea, es una bebida viva, tal cual. Y entonces también es rica en potasio, es rico en minerales, en ácido málico, que ayuda a la desintoxicación del hígado. Entonces, un fermento, cualquier fermento puede tener estas características. Es un fermento de mucha calidad que además equilibra el ácido del estómago. Y hay que recordar también que en procesos de demasiado estrés hay un estrés oxidativo, las mitocondrias trabajan de más y generan muchos ácidos positivos. El ácido positivo es el ácido malo o venenoso en el cuerpo. Y entonces, ¿qué hace la suprarrenal? Genera un montón de bicarbonato. ¿Recuerdas? Bueno, ya cuando lo lean el riñón, una de sus principales acciones es equilibrar el nivel de acidez del cuerpo generando bicarbonatos. Pero eso tiene un costo energético tremendo. Entonces, ¿qué hago yo en consulta? Le meto el vinagre de sidra de manzana, que es un ácido negativo, o sea, es un ácido de mayor calidad que actúa como efecto homeopático. El ácido del vinagre de calidad elimina los ácidos positivos venenosos del cuerpo y eso genera que el riñón le baje a su trabajo de generar bicarbonatos. Y luego tenemos el cloro de magnesio, que también está demostrado que limpia el riñón y revitaliza glándulas suprarrenales. Las suprarrenales se alimentan de minerales. De hecho, la sal de mar, que ese es otro de los esquemas que yo manejo, es suplementar con sal de mar en un vaso con agua. La sal de la mejor calidad, porque también hay que saber cuál sal de mar hay que dar. No debe de llevar yodo sintético, no debe de estar fluorada,
tal cual la recogen del mar, la tienen que embolsar y no es tan fácil encontrar eso. Entonces, les recomiendo un tónico en donde usan su vinagre de manzana, su cloro de magnesio, pizca de sal marina, y eso empieza a revitalizar a las suprarrenales y a eliminar exceso de cortisol. Y además, fórmulas herbolarias que vayan directamente a relajar, ya sea que la planta actúe en la recaptación de serotonina o ayude más a activar el tema de la dopamina. Ahí podemos encontrar 1000 plantas, ¿no? Desde un extracto de pasiflora, azares, hierba de San Juan, que es para la depresión y es un ansiolítico natural. Está el extracto de cannabis. O sea, hay un montón de plantas maestras que relajan sistema nervioso y que entonces yo las doy en fórmulas herbolarias. Entonces, básicamente ese es como el protocolo básico, que además les doy su plan de alimentación, obviamente, les doy todo el tema para corregir el exceso de peso, pero esto yo ya no, o sea, yo ya lo doy desde el principio y a todos mis pacientes, porque además no les va a hacer daño. Si no lo necesitaran, pues todos estos suplementos y sustancias actúan en otros sistemas. Oh. Oye, me gusta mucho esto porque aparte, o sea, todo lo que acabas ahorita de compartirnos me lleva mucho, de hecho, a tu proyecto, ¿no? De Armonia, pero tú también tienes temazcal, corres temazcales. Entonces, hay una parte que sí tiene que ver con este elemento, o estos tratamientos que tú brindas, pero también hay una invitación a hacer un cambio de paradigma, una, este, una conversión en nuestros valores y en nuestro modo de pensar. Y yo supongo que también es desde esta parte de las plantas regresar al contacto con la naturaleza. O sea, actualmente sí hay todo un tema donde dice el hecho de vivir en una ciudad ya es estresante, ¿no? Desmond Morris hablabas del zoo humano, o sea, del zoológico humano, de que realmente quienes vivimos en las ciudades no somos libres, o sea, vivimos en un estado de cautiverio, aunque uno sienta que puede comprar, puede consumir, se puede trasladar, usas auto, transporte, pero dice, al final de cuentas es un zoológico. Si tú quieres un zoológico muy tecnológico, un zoológico muy avanzado, pero al final de cuentas nos estamos abstrayendo del contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, cuando dices, claro, es importante el descanso, porque una mentalidad urbana muy neurótica diría, claro, yo quiero esos suplementos para rendir más, para trabajar más. O sea, muchas veces que es otra forma, digámoslo así, también de agresión, como de relacionarnos con nuestro cuerpo como un objeto, como una cosa. Una máquina. Una máquina que autoexplotamos y que después nos enojamos con ella porque no rinde como una máquina debería de rendir, ¿no? O sea, allá hay un conflicto interno a nivel ideológico muy fuerte y que sí es importante este regreso, este retorno a la naturaleza. Me gusta mucho esto, toda esta parte naturópata, porque pues no solamente es consume esto, sino hay una invitación a, oye, pues hay que volver a conectarnos con estos baños de bosque, hay que volvernos a conectar con estas terapéuticas ancestrales que se incluye pues también ahí el temazcal, hay que conectarnos nuevamente con el espíritu de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo ves estos retornos nuevamente hacia la naturaleza que yo creo que de vez en cuando se va dando reciente de la industrialización de nuestras sociedades? Sí, fíjate que también ahí voy a ser un poquito, a lo mejor disruptiva en mi opinión, porque también tenemos que tener cuidado con el mal consumo o el hiperconsumo de este tipo de terapias y de alternativas como más saludables y naturales, porque precisamente, o sea, yo lo veo en pacientes, están, por ejemplo, hipersuplementados, ¿no? O sea, en este afán de estar bien,
en este afán de volver a regresarle al cuerpo su salud, porque lo hemos agredido un montón. Hay pacientes que están así como con 10 suplementos, 20 suplementos, aunque sean naturales, y es tan mal dirigida la suplementación. Por ejemplo, cuando hay hígado graso, yo no recomiendo el omega 3 o los multivitamínicos porque el hígado se estresa, el hígado es el encargado de metabolizar vitaminas, omegas, grasas saludables, y entonces están intoxicando demasiado al hígado. ¿Por qué menciono esto? Porque voy al tema del temazcal, voy también a mencionar el tema de los ayunos intermitentes. El temazcal o este tipo de terapias como más fuertes en un sentido de que el temazcal es mucho calor o el baño frío, el ice bath de hielo, es un montón de frío. O sea, si tú tienes a una persona muy desequilibrada, con bajos niveles de minerales, con una fatiga adrenal tremenda, entra un temazcal y empeora su condición por un tiempo, ¿no? O sea, ya si lo hace constantemente, voy una vez al mes, el temazcal sí te limpia del cortisol, el temazcal sí te relaja el sistema nervioso, hace que produzcas endorfinas, dopamina, el tema de la serotonina también lo regula, libera el hígado, pero no hay que olvidar que el temazcal es un estrés tremendo, en donde sudas un montón. Justo los médicos chinos dicen, sudar es igual al adelgazar la sangre. Si yo entro a un temazcal con poca cantidad de hierro, hemoglobina, vitaminas, minerales, y lo hago constantemente con el afán de sanar, en realidad estoy generando el opuesto, que es adelgazar más mi sangre, que de por sí no tiene buena calidad. Entonces, ahí digo, obviamente sugiero ampliamente el temazcal porque tengo 12 años practicándolo y 4 años compartiéndolo como guía, pero a lo que voy es que el cuerpo, antes hacían estas prácticas de temazcales y de ayunos y de retiros y de baños de hielo, son prácticas antiguas, pero no podemos perder de vista que la alimentación era diferente, el autocuidado era distinto, todo era natural, estábamos mucho con los ciclos, ¿no? El día, la noche, primavera, verano, otoño, invierno, y ahora en la vida moderna, tal cual lo dijiste, al entrar en un modo de cautiverio en donde la alimentación ni es natural, ni seguimos los ritmos de la naturaleza, ni nos nutrimos bien, ni estamos en contacto, muchas veces yo he visto que estas prácticas son contraproducentes y nos debilitan más de lo que pudieran fortalecernos. Entonces, incluso en esas situaciones es importante vivirlo en acompañamiento bajo alguna terapia o sabiendo cómo estoy, me hago un diagnóstico, veo, no te va a matar obviamente, pero veo mucho que las personas se estresan más, se agreden más practicándolo sin que el cuerpo esté preparado para ello. O sea, allí hay un tema que también tiene que ver con una desconexión con el propio cuerpo. O sea, claro, ahorita estoy entendiendo mucho lo que dices como tipo moda, ¿no? O sea, se pone de moda un suplemento, se pone de moda una actividad y entonces, pues queremos consumirlo porque pues viene bajo la etiqueta de bienestar, viene bajo la etiqueta de natural, pero en el momento en que estamos desconectados de nuestro propio cuerpo, pues entonces no podemos calibrar, evaluar si nuestro cuerpo realmente está preparado para una experiencia de este tipo, ¿no? Es cierto, o sea, el meterte en hielo, pues es un estrés alostático, entonces tremendo. Es doloroso, o sea, meterte en agua fría duele, o sea, yo soy, no, tengo que, cuando se nos va el gas, tengo que hacer muchas respiraciones para meterme al agua fría y pasar por ese trago amargo, helado, ¿verdad? Para después ya que mi cuerpo pueda entrar en un proceso de generación de calor. Pero efectivamente, o sea, son situaciones que también generan estrés, que no necesariamente nuestro cuerpo está preparado para eso. Ya hemos hablado aquí en otros episodios con otros compañeros, con otras compañeras, de cómo de repente en esta vorágine de el bienestar, la delgadez, los estereotipos,
podemos someternos a experiencias sumamente agresivas, ¿no? Y que en estas experiencias sumamente agresivas, pues estamos nuevamente añadiéndole más temas a más carga. De hecho, ese es el concepto que se utiliza actualmente, ¿no? Carga alostática a nuestro cuerpo. Y esta carga alostática a mediano y a largo plazo, pues también contribuye a este proceso inflamatorio, ¿no? Fíjate que una vez yo he tenido mis temas ahí gastrointestinales y tú precisamente también me has acompañado en este proceso, pero yo una vez me di cuenta como preguntándole a mi cuerpo, o sea, en este tema de la desconexión con mi cuerpo y desconexión con la alimentación, y entonces pues yo soy súper fan de la leche desde pequeño y después me empecé a dar cuenta que la leche me venía mal, pero no la tomaba por un entendimiento racional de que no debería de tomar leche, pero se me antojaba. Entonces, y junto con otras cosas. Pero una vez le pregunté a mi estómago, le dije, ¿quieres leche? Y mi estómago me dijo que no quería leche. Y entonces le digo, ¿qué si quieres? Y me dijo, plantas verdes. Y entonces le pregunté a mi lengua, a mis papilas gustativas, ¿tú qué quieres? ¿Verduras o leche? Y mis papilas gustativas dijeron, leche. Entonces yo tenía pues dos alternativas. O le hago caso a mi gusto, que ya se encuentra alterado, que ya se encuentra, ¿verdad? O le hago caso a mi estómago, que me está diciendo, hey, párale a esto, ya no consumas esto. Entonces, esta parte de desconectarnos de nuestro cuerpo tiene graves consecuencias a largo plazo. Me imagino que tú haces las veces de esa voz interna, que una parte saludable de uno mismo dice, oye, pues ya, ponte a hacer ejercicio, come mejor, autorregúlate, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, Miriam? Fíjate que ahí yo creo que es el tema medular de todo esto de la autoagresión, el autocastigo, que está bien, que está mal, que me venden, que aunque sea antiguo y medicina antigua, si me acomoda o no. Para mí, de entrada, no existen panaceas. O sea, no existe nada que le sirva a todo mundo. Desde una raíz de jengibre que tiene un montón de beneficios, un jengibre te puede enfermar si tienes exceso de calor, si tienes un síndrome de calor. Te puede elevar más tu calor y te puede hacer sentir más mal. Todo lo que son protocolos generalizados, para mí no existe, no funciona. Llámale del protocolo del jugo de zanahoria, llámale el protocolo de desintoxicación de hígado con el jugo de la manzana. ¿Por qué? Porque cada individuo tenemos condiciones distintas en donde no vamos a procesar todo, por más maravillosa que sea la dieta, la terapia, la actividad, lo que tú quieras que mencionar, incluso hasta la naturaleza afuera, alguien con alergia a un árbol lo va a poner muy mal, ¿no? Entonces no podemos tampoco andar prescribiendo abrazar árboles a una persona que tiene alergias. ¿A dónde voy esto? Que el tema está en el autoconocimiento y en individualizar y de que nosotros como profesionales de la salud entendamos y aprendamos a diagnosticar puntualmente cómo está el paciente, si tiene síndrome de frío, síndrome de calor, si es una persona hiperreactiva, si es una persona que tiene fatiga de riñón, no le voy a dar jugoterapia y menos un jugo frío, aunque sea de zanahoria y sea maravillosa y sea todo lo que tú quieras. Entender que podemos leer protocolos en los libros y que pueden ser de la fuente que tú quieras hasta que pueden venir de Dios, porque hay muchas personas que canalizan, pero incluso aunque vengan de Dios, no va a aplicar para todos y puedo yo enfermar al paciente. ¿Qué es lo ideal? Que también puede ser una utopía, llegar a este conocimiento, llegar a esta comunicación tan fina con mi cuerpo de, oye, cuerpo, ¿qué necesitas? Necesito descansar. Oye, ¿qué necesitas? Necesito correr 10 kilómetros. Oye, ¿te sirve el temazcal? No, porque mi sangre no está bien. Oye, ¿te funciona ir a hablar con el terapeuta? Hoy sí. Si llegáramos a conectar nuevamente con nosotros mismos en este diálogo interno, tendríamos
nuestro tratamiento y nuestro protocolo individualizado al momento, porque recordemos también que estamos evolucionando y cambiando, y eso que nos funcionó, yo lo puedo anotar, ¿no? Mi protocolo, yo lo canalicé con mis células, me hablaron y era todo esto en el día. Mañana no va a ser igual. Entonces es estar viviéndolo día a día. Yo como profesional de la salud, nutrióloga, naturópata y otras disciplinas que he aprendido, entre ellas la medicina china, pues más o menos he aprendido a través de la lectura del iris, de la lectura de la lengua, de signos, síntomas, en dónde se encuentra el individuo y qué esquema le puede funcionar. Pero pues como todo no podemos abarcarlo ni entenderlo todo, entonces se hace lo mejor que se puede, pero definitivamente pues ese diálogo con nosotros mismos, ahí para mí esa es la verdadera panacea. Fuera de eso, las reglas cambian y tu cuerpo es diferente día a día. No es. Me gusta mucho esta parte de, tú hablas del autoconocimiento, porque es cierto, o sea, esta parte de conectar con tu cuerpo supone un proceso también de autoconocimiento, un trabajo también de introspección. Eh, ¿Cómo sería, digámoslo así, en esa utopía de la autorregulación, de la conexión interna, desde tu punto de vista, desde tu especialidad? ¿Cómo sería este autoconocimiento? Ay, qué pregunta tan difícil. De entrada es aprender a entender el cuerpo físico, que es el más denso de todos los cuerpos y es la expresión última de nuestro existir, ¿no? O sea, hay muchos autores que dicen que ya para que llegue al cuerpo físico es porque ya pasó por todos los cuerpos anteriores, o sea, el emocional, el mental, el energético, el astral, los cuerpos que tú quieras. Entonces, este cuerpo, pues es una historia grabada en físico de lo que se está viviendo a otros niveles y hasta puede ser que en tiempo retrasado, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que yo viví hace 10 años, pues se expresa ahorita como una arruga que me salió hoy. Entonces, bueno, pues hace 10 años se expresó ahora, pues para corregirlo está cañón porque ya es crónico, ¿no? Pero si yo aprendo a leer mi cuerpo físico, en su manera más simple. Por ejemplo, de entrada mi constitución, y te voy a poner mi ejemplo. Yo he sido siempre una persona delgada, con manos y pies frías y con tendencia a soltura del estómago. Tiendo, mi estrés es como que diarreitas, mala absorción de nutrientes. Entonces, de entrada, pues yo ahí me pongo en una, le llaman composición linfática en naturismo y en iridología, pero en medicina china es síndrome de frío. Yo tiendo más a ser una persona con temperatura baja, tengo frío normalmente. ¿Y eso qué provoca? Pues que mi sangre también se enfríe, no lleva tantos nutrientes, mi intestino no absorbe bien nutrientes y se suelta del estómago, entonces hay diarreitas. Y la forma en la que yo me puedo tratar, porque eso no se me va a quitar, ya nací así por genética, desde la infancia, a lo mejor los traumas también nos marcan mucho desde la infancia, y entonces mi cuerpo físico funciona enfriándose. Y entonces a mí, Miriam, lo que me viene bien es, por ejemplo, una fórmula de un té chai, especias, raíces, todo lo que en Chile, lo que sea calientito, los tecitos. Si yo, Miriam, y yo soy fan de la jugoterapia, la uso mucho, si yo hago esquemas de jugoterapia, me van a caer pésimo, mis riñones empiezan a sufrir, yo me empiezo a enfermar y la jugoterapia es la maravilla, ¿no? Pero no para mí. Yo ya sé que tengo que estar rehabilitando mi flora intestinal porque estas diarreitas, que es un enfriamiento, la flora intestinal, la microbiota al final es vida, es mecánica, es calor, calienta mis intestinos y me ayuda a absorber mejor mis nutrientes. Ahí son dos ejemplos muy básicos, pero imagínate llegar a ese nivel Sí, de lectura del cuerpo sin ser expertos en salud o en medicinas alternativas, me parece complejo, pero yo creo que en la evolución humana pudiéramos llegar a eh, desarrollar ese nivel de entendimiento y comunicación. Para mí no tiene que ver con conocimiento de estudio, estudio, estudio. Tiene que ver más con una expansión de la conciencia y aprender a hablar ese idioma.
con los otros virus. El idioma de los órganos y el idioma de la energía. Ya, ok. Oye, Miriam, cuéntanos un poquito, tienes tú un proyecto que se llama Armonia, ¿no? Entonces, y aparte tú tienes una consulta privada, presencial aquí en Guadalajara, y aparte también das consulta por vía online, ¿no? ¿Qué es este proyecto de Armonia, Miriam? Sí, mira, Armonia nació en 2017 como una marca de suplementos naturales muy sencillos, muy artesanales, que hasta la fecha existe, en donde produzco el vinagre de manzana, el cloruro de magnesio, jarabe de vías respiratorias. Tengo ya un par de años que he lanzado fórmulas herbolarias para diferentes padecimientos, por ejemplo, hígado graso, mala circulación, gastritis y demás. Y ha crecido de una manera muy orgánica porque yo en la consulta veo una necesidad y busco el producto que la cubra. Insisto, no hay panaceas, pero yo veo, ok, esta persona tiene problemas para controlar su ansiedad. El vinagre y el magnesio le ayuda. Esta persona tiene problemas de cortisol. El vinagre y el magnesio le ayuda. O sea, son productos muy artesanales, pero que además vienen de esta observación en la consulta, de lo que veo que necesitan más. Y entonces, pues, lo puedo meter de esa manera. Pero además, bueno, en mi consulta, que también es parte del proyecto Armonia, pues uso mucho también la herbolaria como terapia, en donde además de diseñarles el plan de alimentación, jugoterapia, cuando lo necesitan, les doy sus microdosis, se llaman microdosis. Y eso me ha ayudado como a acelerar los procesos de revertir síntomas, secuelas y en general enfermedades. La planta es muy efectiva en general y hay plantas para todo, entonces es una manera también de acortar los tiempos en que la persona se mejora. Entonces son suplementos naturales más la consulta de naturopatía, y a veces ahí ya empiezo a meter más la parte justamente del temazcal, la hidroterapia, como estas medicinas más justamente más antiguas, pero bueno, no se las prescribo a todo mundo, vamos a lo mismo, es basado en un diagnóstico individualizado para que pues se beneficien lo más posible. Y también tú tienes, porque bueno, en algún momento estuvimos ahí involucrados en un proyecto que ya no cuajó, ¿verdad? Un diplomado, pero tenías una parte de alimentación vitalista. Así es. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué es eso? Porque es lo que tú estás trabajando, ¿no? La alimentación vitalista, que también se le puede llamar alimentación naturista, para que la gente lo entienda un poquito mejor, tiene que ver con incluir la mayor cantidad de alimentos vivos en la alimentación. Justo hay varios autores que han escrito sobre la alimentación vitalista y la energía vital, y hablan de que el hombre enferma más actualmente y hay procesos más inflamatorios actualmente por la falta de energía vital en los alimentos. No es lo mismo un alimento que fue recién cortado del árbol, una manzana, un pepino, una zanahoria sacada de la tierra, comparado con un alimento que ha sido enlatado, por ejemplo, zanahoria enlatada. La calidad en términos de vitalidad o de energía vital no es absolutamente la misma. Y tú la puedes poner en un microscopio, ¿no? Y decir, bueno, tiene la misma cantidad de vitamina A una que la otra, tiene la misma cantidad de fibra, tiene la misma cantidad de agua. Eso en términos cuantitativos es real, pero hay una calidad del alimento que desafortunadamente no se puede medir en términos científicos, o a lo mejor ya se puede, hay que ver si ya se ha logrado, pero justamente es la calidad vital, que tal cual son son partículas de luz, fotones, o puede ser actividad enzimática. Las enzimas, recordemos que son elementos vivos del alimento. Una manzana contiene enzimas. Si tú la almacenas mucho tiempo, la enzima se muere. Un fermento es un alimento vivo. Entonces, la alimentación vitalista, en términos simples, es poner alimentos vivos en mayor cantidad en lo que estamos ingiriendo, porque ahora estamos a la inversa. El 80% de nuestros alimentos son muertos, el 20% son vivos, cuando antes el 80% de los alimentos están vivos y 20% no.
pues va O sea, mucho. vendría siendo como este planteamiento. Fíjate que yo no sabía como a qué te referías con alimentación vitalista. Y bueno, uno de los grandes vitalistas fue Henry Bergson, también fue Friedrich Nietzsche. Pero hay un planteamiento ahí, por ejemplo, desde la perspectiva oriental sobre la alimentación del prana. O sea, comer alimentos que tengan prana, en el sentido de este concepto de la energía vital, no solamente de la vida biológica, digámoslo así, de la célula, del protoplasma, sino de esta energía vital que es, digámoslo así, pues una energía no localizada, es una energía que no es una producción de la materia, al contrario, es una energía que produce la materia. Entonces, cuando te escucho hablar de esta alimentación vitalista, tiene que ver precisamente con cómo nos comemos la esencia de los alimentos, ¿no? Sí, eso, o sea, el prana es otra forma de nombrarle a la energía vital, precisamente, que obviamente eso ya lo sabían las civilizaciones antiguas y ahora nada más es irlo nombrando de otra manera e irlo justificando, porque aquí el tema es poder justificarlo a tal nivel que se convierta ya en algo que se tiene que recomendar, pero pues actualmente las instituciones formales, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición o ya, no sé, la UNICEF, la OMS, pues para nada mencionan esto, ¿no? No, o sea, en la pirámide de la alimentación o en el plato del bien comer, nunca hablan de energía vital, de alimentos vivos, de alimentos de temporada, ya lo empiezan a mencionar más, pero ¿por qué el alimento de temporada es de mayor calidad? Porque tiene más energía vital que las frutas que no lo son. Antes, bueno, se habla también de estos bebidas espirituosas, sí, porque alteran bioquímicamente, obviamente, nuestro cerebro, nuestro metabolismo, pero también podríamos hablar de alimentos espirituosos, ¿no? O sea, alimentos que sí contienen el espíritu de la energía vital. Y yo que ando ahorita con todo este tema de un replanteamiento epistemológico, ontológico y metafísico del alma, claro, o sea, nuestro alimento vivo en ese sentido es también alimenta nuestra alma, alimenta nuestro cuerpo etérico. Y podemos hablar de una desnutrición del alma, Miriam, desde esta perspectiva de la alimentación vitalista. Sí, súper interesante. Justo les recomiendo leer a Gurdjieff, que es el fundador del Cuarto Camino, que es como una filosofía de vida. Gurdjieff hablaba mucho de los alimentos de los 4 cuerpos. Bueno, había más, me parece, pero decía que cada alimento se va nutriendo de lo que le das del cuerpo inferior. Es decir, yo como una manzana con energía vital y esa manzana le va a nutrir mi cuerpo físico por la fibra, por las vitaminas, los minerales y ya, ¿no? Luego, también esa manzana va a nutrir al siguiente cuerpo que se alimenta de agua, porque la manzana tiene agua. Pero además la energía vital es un nutriente también para los cuerpos superiores. Él mencionaba el cuerpo emocional superior, el cuerpo mental superior, que más o menos podríamos llamarlos que son el alma o que componen al alma. Entonces, ese alimento de esa manzana iba a nutrir a los cuerpos superiores. Y justamente él empezó en sus libros, lo menciona muy bien, que cuando él se fue a Estados Unidos, me parece que en la Segunda Guerra Mundial o la Primera, no recuerdo, salió de Rusia porque pues había como todo un desmadre allá. Y justamente él empezó a alimentarse en restaurantes de Estados Unidos donde todo se lo servían enlatados. Y él menciona perfectamente que él empezaba a enfermar. Además, era un iluminado muy sabio, inteligente, y leía muy bien todos sus cuerpos. Y él decía, es que mis cuerpos se están deteriorando y enfermando porque este alimento viene en lata y no tiene ningún tipo de nutriente a niveles sutiles, ¿no? Y entonces él ya lo había plasmado en sus libros y ya había mencionado la importancia de la energía vital en los alimentos y mencionó justamente una desnutrición en los cuerpos más sutiles que podríamos llamarles el alma. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que el alma se desnutre y luego empezamos a resentirlo
hasta después en el cuerpo físico. Para mí sí es parte de la crisis de salud que vivimos. Wow, interesantísimo, Miriam. Oye, Miriam, pues ya vamos finalizando con esta sesión. Hay que hacer una segunda. Hay que hacer una segunda sobre eso, sobre la alimentación del alma. Está bueno, Sí, ¿no? está bueno. Porque yo creo que este tema de alimentar el cuerpo, pero a veces cuando creemos el alimento del alma, no es solamente las emociones, sino también hay un alimento del alma desde la materia viviente de lo que comemos, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante. Me gustó mucho. Oye, Miriam, pues quiero agradecerte tu tiempo, lo que nos compartiste en esta sesión, que se me hace muy importante, y invitarlas a todas aquellas personas que eso de lo que hablamos ahorita haya tocado sus fibras, sus cuerpos energéticos, que digan, hey, pues sí, tomar conciencia de nuestro cautiverio, tomar conciencia de que estamos comiendo esqueletos y que queremos tener otro tipo de vida, queremos recuperar nuestra vitalidad, y dentro de ese proceso de un cambio radical de vida, pues también se incluye la calidad de alimentos que consumimos, pues que te puedan contactar a ti para que puedas brindarle también este acompañamiento tan necesario, y especialmente desde la perspectiva que tú nos estás compartiendo el día de hoy, ¿no? Te agradezco mucho, Miriam. Gracias a ti por el tiempo. Ahí en Instagram, armonia.mexico, pueden encontrar un teléfono, pueden mandar un mensaje si quieren ir más profundo, y si no, pues aquí nos vemos también en la próxima charla. Gracias por tu tiempo, Miguel. Qué padre. Gracias, Miriam. Saludo a todos y a todas y nos vemos en nuestro siguiente episodio.